Hermanos y hermanas, muy buenos días a todos. Esta mañana, vamos a estudiar acerca de la enseñanza del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, unos fariseos vinieron a preguntarle al Señor. Entonces los saduceos vinieron y le preguntaron al Señor sobre la resurrección de los muertos. Pero ellos no se atrevían y no sabían bien cómo decirlo. Así que contaron una parábola como esta. Dijeron que había una mujer que se casó. Después de casarse, su marido murió. Y después de morir, esta mujer de nuevo se casó con el hermano de su marido. El hermano de su marido también murió. Entonces esta mujer se fue casando sucesivamente con los otros hermanos. En total, se casó con 7 hombres. Entonces preguntaron: cuando llegue la resurrección, esta mujer, ¿de quién será esposa? Porque los 7 hombres se casaron con ella. Entonces el Señor dijo: la gente de este mundo se casa y da en matrimonio, pero los que sean dignos del mundo venidero, y de resucitar de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Porque la gente de este mundo se casa y da en matrimonio, porque los seres humanos mueren. Por eso necesitan multiplicarse. Claro que también es la voluntad de Dios que la humanidad se multiplique, pero en el futuro, la gente ya no tendrá que casarse, ni tomar esposa. Ahora bien, en cuanto a ser dignos de la resurrección futura, la Escritura lo dice así: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Pues el Padre Celestial dijo una vez: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob. Porque Jehová Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Ante los ojos de Dios, estos que ya fallecieron, Abraham, Isaac y Jacob, ante los ojos del Padre Celestial Jehová, ellos están vivos. Entonces, dicho esto, tenemos la bendición de llegar a ser el pueblo escogido de Dios. Heber es el Abraham del nuevo pacto. Isaac y Jacob, los hermanos y hermanas son descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si es así, podemos llegar a ser el pueblo que pertenece al nombre de Jehová, y tener a Jehová como nuestro Dios, y así recibir la bendición de servir a Jehová. ¡Qué bendición tan grande! Porque Jehová es el Dios de los vivos. En el futuro Él nos resucitará. Esto quiere decir que nuestro Dios Jehová nos resucitará. Pero si una persona sirve a otro que no es Jehová, sino a otros dioses, entonces esa persona está en desgracia, porque servir a otros dioses, esos dioses no pueden resucitar. No pueden resucitar a quienes los sirven. Ni siquiera pueden resucitarse a sí mismos. Incluso esos otros dioses podrían ser ángeles caídos. Y al final, serán arrojados al lago de fuego y azufre. Pero sí, el Dios que se busca es el Dios creador de todas las cosas, como su propio Dios, como su propio Señor. Entonces tal persona y tal nación son muy dichosas. En el Antiguo Testamento es Israel. El Israel del Medio Oriente es dichoso. En el Nuevo Testamento es el Israel espiritual. ¡Cuán bienaventurado es! Tenemos la bendición de servir a nuestro Dios. Entonces nosotros somos muy, pero muy dichosos, porque Jehová es el Dios de los vivos. Todos los que vienen a servir a Jehová recibirán finalmente una gran recompensa del Padre Jehová. Incluso si mueren durante su vida, resucitarán en el futuro para tener vida eterna. Esta es la heredad de quienes sirven a Jehová. La bendición de quienes sirven a Jehová. Este es el Dios de los vivos. ¿Por qué hemos de resucitar? Es porque nosotros podemos servir a Dios Jehová. Que podemos resucitar. Es que el Padre va a través de su Hijo, resucitarnos, para que podamos servir a este Dios vivo y verdadero. En ese momento, alguien vino a preguntarle al Señor Jesús: Maestro, en la ley, ¿cuál es el gran mandamiento? El Señor dijo: amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y con toda tu vida a Jehová tu Dios. Este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley gira en torno a estos 2 mandamientos. Si es según la ley, los más grandes
Son estos dos mandamientos. El primero es amar a Dios. Y el segundo es amar al prójimo. Pero nosotros entendemos que es más grande que la ley. Es la gracia del Señor Jesucristo, que es más grande que la ley. En la ley están estos dos, que exigen al hombre amar a Dios y amar al prójimo. Pero en la ley, aparte de estos dos, la mayor parte dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. Toda clase de mandamientos son para reprender y condenar al hombre. No hay promesas. Dentro de la ley, básicamente no hay promesas, ni sentido de bendición. Los mandamientos de la ley no tienen bendición. La ley de Moisés. Vemos que en la ley de Moisés, los 10 mandamientos, en las tablas del pacto de esos 10 mandamientos, solo hay una ley. Solo hay un mandamiento, que tiene un poquito de bendición. Que tiene algo de bendición. Este mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que Jehová te conceda vivir largos años en la tierra. Así que hay uno que dice, que vivas largos años, si honras a tus padres. Este tiene un poco de bendición al decir, que durante tu vida vivirás una vida un poco más larga. Solo eso. Por lo tanto, en toda la ley, no hay casi bendiciones. Pero dentro de la gracia de Jesucristo, hay bendición, porque la Biblia dice, que todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, y recibirán bendición, es decir, que todas las naciones y pueblos habrán de ser bendecidos por el Señor Jesucristo. Una vez que se dice, Jesucristo, al hablar de nuestro Señor Jesucristo, es para que recibamos bendición. Por ejemplo, cuando antes bendecíamos a la gente, en el Antiguo Testamento, al bendecir a alguien, ¿se decía acaso, que conozcas bien la ley, que la ley te bendiga? ¿Había algo así? ¿Puede la ley bendecir a las personas? No, ¿verdad? Que guardes los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos te bendigan. ¿Acaso existía eso? Estos mandamientos, estas leyes no nos pueden bendecir. Pero la gracia que tenemos de nuestro Señor Jesucristo es ser bendecidos por el Señor Jesucristo. Nosotros, que creemos en el Señor Jesucristo, hemos recibido de Él la bendición de Dios. Y hoy el hermano Iber dice que la ley es solo para condenar a muerte. Se podría decir, por decirlo de una manera más cruda, que la ley maldice a las personas. La ley maldice a las personas. Pero Jesucristo bendice a las personas. Si nos aferramos a la ley, entonces es posible, tal como en la carta a los Gálatas. Dice el apóstol Pablo, la ley, si una persona, que ya ha creído en Jesucristo, vuelve a la ley, esa persona podría caer y perder la gracia del Señor Cristo. Antes, el hermano Iber tampoco entendía esto. No entendía que, siendo la ley supuestamente buena, y diciendo la Biblia, que los mandamientos de Dios son perfectos. Entonces lo que dice la Biblia es correcto, que los mandamientos sean perfectos. No significa que nos vayan a bendecir. Solo Dios y el Señor Jesucristo nos bendicen. En aquel tiempo, el hermano Iber tuvo un hermoso testimonio. Una mañana, el hermano Iber leyó la Biblia durante unas 4 o 5 horas. Después de leer la Biblia por 4 o 5 horas, se sintió muy desconcertado, muy deprimido, nada contento, y no halló ningún consuelo en esas palabras de la Biblia. Por eso, el hermano Iber se entristeció mucho, y dijo, he pasado 4 o 5 horas leyendo la Biblia, pero no he recibido consuelo, ni he obtenido nada de las Escrituras, sino que solo he agotado mis fuerzas y mi energía. En aquellos días, Iber, cada mañana, se levantaba temprano para leer la Biblia. Cada mañana, leía unas 4 horas. Y así, el hermano Iber, ese día, una mañana, leyendo la Biblia, no sentí ningún consuelo. Entonces, el hermano Heber procedió, cerró los ojos y comenzó a orar. Tras orar solo unos 5 minutos, recibió un consuelo pleno. Heber se preguntó, ¿por qué mi oración, que solo duró 5 minutos, o unos 10 minutos, me dio tanto consuelo, pero al leer la Biblia, durante 4 o 5 horas, no sentí casi ningún consuelo? ¿A qué se debe esto? Resulta que al orar, uno puede acercarse a Dios. Pero al leer la Biblia, no necesariamente se acerca a Dios. Además, al orar,
orando en el nombre del Señor Jesucristo, y entregándolo todo a Dios. Recibió un consuelo pleno, y esa mañana, la Biblia que leyó, era del Antiguo Testamento. Parece que, al ser del Antiguo Testamento, por eso no, recibió consuelo. Pero al orar al Padre Celestial Jehová, recibió consuelo. Al orar en el nombre del Señor Jesucristo, se recibe consuelo. Entonces Heber pensó, resulta que la Biblia por sí sola no consuela, sino que son Dios y el Señor quienes consuelan. Incluso se podría decir, como dice en el libro de Hebreos, que si una persona acepta al Señor Jesús, pero luego lo abandona para guardar los mandamientos de la ley, entonces esa persona podría estar bajo maldición. Porque nosotros no somos bendecidos por leer la Biblia, sino por recibir al Señor Jesucristo, que somos bendecidos. Si realmente por tener la Biblia uno fuera bendecido, entonces hoy Heber, diciéndolo sinceramente, los del Estado de Israel en Medio Oriente, esos fariseos, esos escribas, que tan extraordinarios eran judíos, y conocían muy bien las Escrituras, pero lo que conocían era el Antiguo Testamento. Si por conocer las Escrituras uno fuera bendecido, entonces ellos deberían recibir las bendiciones celestiales, o aquellos expertos en la Biblia deberían haberse convertido en los padres fundadores del Israel del Nuevo Testamento. Pero no fue así, sino que fue el hermano Heber, un gentil, quien lo recibió. Resulta que ser bendecido es ser bendecido por medio de Jesucristo, y ser bendecido es porque amamos a Dios. Así se entiende. Más adelante, en esta ocasión, en las canciones que compusimos, cada canción es proclamada en el nombre del Señor Jesucristo. Si cuando cantamos canciones que proclaman el nombre del Señor Jesucristo, si tenemos sentimiento hacia el nombre del Señor Jesucristo, respetando profundamente su nombre, o cantando sobre en el nombre del Señor Jesucristo, esta frase, cantándola con mucho sentimiento, entonces el hermano Heber dice que el Señor Jesucristo seguramente bendecirá a esa persona, porque cuando decimos esta frase que proclamamos en el nombre del Señor Jesucristo, es declarar lo que nos trae la bendición, el nombre de Jesucristo, el nombre del Señor Jesucristo. ¿Hasta qué punto bendice? Demos un ejemplo. Primero, en la ley, en el libro de Hechos, se registra este suceso. El apóstol Pedro y Juan fueron al templo a predicar el evangelio del nombre del Señor Jesucristo. Entonces se encontraron con un hombre que era cojo, discapacitado. Así que aquel hombre esperaba que Pedro le diera una limosna. Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes de la camilla. Y este hombre, al instante se levantó. Entonces, ¿el nombre del Señor Jesucristo no lleva acaso bendición dentro? Haciendo que este enfermo paralítico fuera sanado. Fue el nombre del Señor Jesucristo el que hizo que él fuera sanado. Ahora veamos, nosotros originalmente éramos pecadores. Nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, al ser bautizados, nos convertimos en personas sin pecado. Nuestros pecados son perdonados. Así, el nombre del Señor Jesucristo nos trae la bendición de que nuestros pecados sean perdonados. Originalmente éramos personas destinadas a morir, pero al bautizarnos en el nombre del Señor Jesucristo, logramos resucitar de entre los muertos. Se ve que el nombre del Señor Jesucristo es nuestra vida. Originalmente éramos humildes, personas realmente insignificantes, pero debido a que nosotros tenemos fe en el nombre del Señor Jesucristo, nos volvemos nobles. Por el nombre del Señor Jesucristo, nos volvemos nobles. Originalmente, el hermano Heber no entendía en absoluto estos misterios, pero más tarde tuvo la oportunidad de construir el templo. El Padre predestinó que el hermano Heber, el Señor Jesucristo le dijo a Heber, declara el nombre del Señor y hereda el reino del Señor. Entonces, al declarar el nombre del Señor, justo a principios de este mes, creamos canciones sobre declarar el nombre del Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le hizo ver al hermano Heber que el hermano Heber era como el rey David, ordenando a sus esposas y concubinas componer canciones de cómo Jehová Dios bendijo a David, haciendo que David obtuviera el poder real, obteniendo la autoridad del rey. Estas canciones, por el nombre del Señor Jesucristo, hicieron obtener el trono de David. De hecho, Heber también, por el nombre del Señor Jesucristo, obtuvo el sumo sacerdocio, obtuvo
la autoridad del Rey, obtuvo toda clase de bendiciones, e incluso, por el nombre del Señor Jesucristo, él mismo se convirtió en el Rey de Reyes, y Señor de Señores, convirtiéndose en el Padre de la nueva tierra, el Padre de la patria del reino de los cielos, incluso por el nombre del Señor Jesucristo, e incluso el nombre de Dios Todopoderoso, han sido glorificados. Sea la gloria al Padre y al Señor. Amén.